A este fuego no lo apagas con agua, lo apagan con una explosión. Suena a locura sin ningún sentido, pero cuando de debajo de la tierra sale disparada una columna de fuego tan alta como un edificio de 20 pisos, las reglas clásicas de seguridad contra incendios se van derechito al diablo. Esto no es una fogata en el patio de tu casa, es un monstruo subterráneo furioso que cada segundo quema miles de dólares y convierte todo a su alrededor en un desierto calcinado. Apagar incendios en pozos petroleros es el espectáculo más caro y más peligroso del planeta, donde un solo error pequeño convierte al equipo de rescate en cenizas. ¿Por qué se produce siquiera un reventón en un pozo de petróleo? La gente perfora la tierra hasta una profundidad de varios kilómetros, varias millas hacia abajo, buscando llegar al oro negro. A esa profundidad, el petróleo y el gas están bajo una presión brutal. Llevan millones de años apretados ahí abajo y solo esperan la oportunidad de escaparse. Normalmente los ingenieros controlan ese proceso con un equipo especial llamado preventor de reventones. Es una enorme estructura de acero cuya única tarea es cerrar la tubería a cal y canto si algo sale mal. Pero a veces, la soberbia humana, la codicia o una simple falla técnica hacen que esa protección falle. Y ocurre el reventón. El petróleo y el gas salen disparados a la superficie a la velocidad del sonido. Basta una chispa minúscula, de un golpe de metal contra metal o de electricidad estática y empieza el infierno de verdad sobre la Tierra. Cuando arde un pozo petrolero, la temperatura en el epicentro supera los 1500 grados Celsius, casi 2700 grados Fahrenheit. El acero se derrite como mantequilla, la arena de alrededor se convierte en vidrio, y el estruendo es tal que la gente que está cerca no oye ni sus propios gritos, aunque grite pegada a la oreja. En ese momento a los dueños de la empresa les empiezan a salir canas a ojos vistas, porque cada minuto de parada de un pozo así cuesta decenas de miles de dólares. En un solo día se van por el aire millones. Por eso, atender emergencias en pozos de petróleo y gas es el negocio con las apuestas más altas del mundo. A los bomberos normales aquí ni los llaman. No pueden hacer nada. Aquí hacen falta equipos especiales, de esos que en todo el planeta existen apenas un puñado. Son ingenieros de élite, casi suicidas, que vuelan a atender una llamada a cualquier punto del mundo al primer telefonazo. Sus servicios cuestan un dineral astronómico, pero los petroleros no tienen otra opción. El proceso de apagar un incendio de petróleo parece una mezcla de locura y tecnología de altísimo nivel. Si crees que simplemente le echan agua a todo, estás muy equivocado. Aquí el agua sirve para una sola cosa: enfriar a las personas y a las máquinas para que no se cocinen vivas antes siquiera de acercarse al fuego. La primera etapa es despejar el terreno. Alrededor del pozo suelen quedar los restos de la torre de perforación, metal retorcido y equipo derretido. Todo eso se convierte en brasas al rojo vivo que van a volver a prender el petróleo una y otra vez, aunque se logre tumbar la llama. Los equipos usan bulldozers enormes, forrados con gruesas planchas de aislante térmico y largos ganchos sujetos a cables. Literalmente arrastran el hierro ardiente fuera del epicentro, pedazo a pedazo. Se trabaja bajo chorros de agua continuos que lanzan unos cañones especiales. La gente trabaja con trajes de 3 capas recubiertos de aluminio, pero aún así solo pueden aguantar cerca del fuego unos pocos minutos. Cuando el terreno está limpio, llega el momento del truco principal: apagar con una explosión. ¿Cómo funciona? El petróleo arde porque hay un aporte constante de oxígeno del aire. Si quitas ese oxígeno por un instante, la combustión se corta. Los rescatistas agarran una larga pértiga de metal y en la punta le sujetan un barril con explosivo, normalmente nitroglicerina o cargas industriales especiales. Empujan esa estructura justo hasta la boca del pozo, ahí de donde sale disparado el gas. Todos se retiran a una distancia segura y suena la explosión. La onda expansiva literalmente rebana la llama y por una fracción de segundo crea un vacío que consume todo el oxígeno alrededor del chorro de petróleo. El fuego se apaga. El gas sigue saliendo, pero ya no arde. Pero apagar el incendio es solo la mitad del trabajo.
Ahora los ingenieros tienen delante una tarea de una dificultad increíble: domar el chorro. Del agujero en la tierra sigue saliendo, a una presión brutal, una mezcla explosiva. Un estornudo por casualidad, una chispa de una herramienta y todo se vuelve a encender. Esta etapa a menudo la llaman el sellado del pozo. Los rescatistas tienen que montar un nuevo equipo de cierre sobre la tubería de la que brota el chorro. Para eso usan maquinaria pesada de control remoto o grúas largas. El nuevo preventor lo van encajando con cuidado sobre el chorro de gas, lo fijan y cierran despacio las compuertas. En cuanto la compuerta se cierra, la presión dentro de la tubería sube hasta las nubes y si la estructura quedó mal sujeta, sencillamente la arranca de cuajo y la manda volando por los aires. A veces los métodos tradicionales no funcionan, y entonces los ingenieros empiezan a idear cosas completamente descabelladas. En la historia hubo casos en que, para sellar chorros de gas fuera de control, detonaron bajo tierra verdaderas cargas nucleares. La lógica era la siguiente: una explosión nuclear subterránea desplaza las capas de tierra y literalmente aplasta la tubería a varios kilómetros de profundidad, cerrando para siempre el paso del gas. Raro, peligroso, pero funcionó. Eso sí, hoy esos métodos tan radicales ya no se usan, por las evidentes consecuencias ambientales, pero el simple hecho muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la gente cuando huele pérdidas de miles de millones. ¿Por qué estas tecnologías las desarrollan y las usan apenas un puñado de empresas en el mundo? Porque el equipo para atender emergencias así exige materiales únicos y soluciones de ingeniería que no hacen falta en ningún otro lado. Ninguna fábrica normal va a mantener una línea de producción para fabricar máquinas que se necesitan una vez cada varios años. Es demasiado caro y no es rentable. Cada herramienta, cada vehículo para apagar incendios de petróleo es un artículo hecho a medida, creado bajo un pedido concreto. La estupidez humana durante la perforación de pozos es un tema aparte de conversación. La mayoría de estos accidentes ocurren por las simples ganas de ahorrar tiempo o dinero. La gerencia decide no hacer una revisión de presión de más, o los obreros ignoran las primeras señales de alarma de un reventón, esperando que la cosa se arregle sola de alguna manera. Y después, los ingenieros se ven obligados a arriesgar la vida arreglando esas geniales decisiones de los de arriba. Por cada día de ese ahorro toca pagar millones, y menos mal si se paga solo con dinero y no con vidas humanas. Cuando ves las imágenes de un chorro de emergencia rugiendo, estás viendo el peligro puro, en estado primitivo. Es el enfrentamiento entre el ser humano y la naturaleza enfurecida, donde del lado del hombre solo juegan el cálculo preciso de la ingeniería, toneladas de agua y explosivo. En este negocio no hay lugar para los errores, y cada sellado exitoso de un pozo fuera de control se vuelve una leyenda dentro de la industria. La próxima vez que oigas de otro accidente en un yacimiento de petróleo, acuérdate de esos locos que caminan derecho hacia el fuego con un barril de nitroglicerina en las manos, solo para cerrar una pequeña válvula en una tubería enorme. Si la perforadora se detiene 30 minutos, 2 kilómetros de pozo quedan atrapados. Sacarlo costará millones. O será imposible. Alquilar un equipo así cuesta cientos de miles de euros al día. La broca que perfora el granito cuesta lo que un departamento y se rompe en días. Y si calcularon mal la presión, el gas sale con tal fuerza que solo una válvula de decenas de toneladas puede detenerlo. Entré a una plataforma de perforación y vi cómo es la verdadera lucha contra las profundidades. Te muestro cada punto crítico, desde la broca hasta el sistema de control de surgencias. Y te cuento qué pasa en ese segundo en que la perforadora llega al gas. Estoy junto a la torre de perforación y parece un edificio de varios pisos hecho de acero. Su altura es de unos 40 metros. En la parte superior se mueve un sistema de poleas y cables que suben y bajan constantemente las tuberías de perforación.
Cada tubería pesa cientos de kilogramos. Se conectan una tras otra y toda esta cadena metálica se hunde gradualmente bajo tierra. Cuando la profundidad alcanza varios kilómetros, el peso total de la columna de tuberías puede superar las 200 toneladas. La perforación comienza de forma relativamente tranquila. Las primeras decenas de metros se perforan rápido. La broca literalmente tritura el suelo y las rocas blandas. Pero cuanto más profundo, más difícil se vuelve. A una profundidad de varios cientos de metros, la temperatura empieza a subir. A varios kilómetros bajo tierra, puede haber más de 150 grados. Y esto no es solo un problema para las personas. Con esa temperatura, se sobrecalienta el equipo. Las cabezas de perforación se desgastan más rápido y el metal se expande. Me muestran una broca de perforación, el artefacto que literalmente muerde la roca. Parece diseñada para un rover de Marte. Por dentro lleva aleaciones ultra resistentes y diamantes industriales. De otra forma, simplemente no se puede atravesar la roca. Algunas brocas cuestan como un departamento en el centro de una gran ciudad. Y lo más increíble, a veces se rompen en pocos días. Mientras la broca gira allá abajo, desde arriba bombean sin parar el lodo de perforación. Es un líquido muy espeso, parecido a yogur sucio. Lo inyectan con bombas a alta presión a través de toda la columna de tubos. Baja a toda velocidad, enfría la broca, arrastra los fragmentos de roca y regresa a la superficie con los pedazos de piedra. Hasta los desechos se ven fascinantes aquí. Los geólogos leen literalmente esos trozos de roca como la historia del planeta. Y aquí es donde todo se pone más tenso. Bajo tierra, la presión cambia constantemente. Si el lodo de perforación se vuelve demasiado ligero, el gas o el petróleo pueden salir disparados hacia la superficie. Si es demasiado pesado, puede fracturar la roca y el pozo empieza a desmoronarse. Por eso los operadores miran las pantallas cada segundo. Los números parpadean sin parar. Presión, temperatura, velocidad de flujo, carga sobre la broca. Es como si estuvieran manejando una fábrica y lanzando un cohete al mismo tiempo. Ahora me llevan al verdadero corazón de toda esta plataforma: el sistema de limpieza del lodo. Acá, el ruido es tan fuerte que tus propios pensamientos suenan como un susurro lejano. Todo vibra, tiembla y parece querer arrancarte los empastes de los dientes. Ves cómo desde el fondo del pozo sube a la superficie una papilla oscura y sucia. Es el lodo de perforación que acaba de estar a 500 metros de profundidad. Está caliente, huele a químicos y viene repleto de pedazos de roca que los dientes de acero de la broca acaban de triturar. Es la sangre del pozo, y si deja de circular o se tapa con basura, todo este montaje carísimo se convierte en un ataúd de metal enterrado bajo tierra. Primera parada en nuestro recorrido: las mesas vibratorias, que los especialistas llaman cribas vibrantes. Miren estas rejillas. Vibran tan rápido que el agua en su superficie se convierte en una fina neblina. Estas estructuras separan los trozos grandes de roca, lo que alguna vez fue granito sólido o piedra caliza. En una sola hora pasan por estas cribas 20 o 30 toneladas de lodo. Este es un momento crítico. Si la malla se rompe, y aunque sea un solo trozo de piedra pasa al sistema, va a destrozar las bombas costosas de 50.000 euros más rápido de lo que tardas en terminar tu café de la mañana. Luego, este flujo sucio entra en las centrífugas. ¿Ven esos tambores que giran a 3.000 revoluciones por minuto? Aquí es pura física. Las partículas pesadas de arena y arcilla son empujadas por la fuerza centrífuga contra las paredes y salen disparadas, mientras que el líquido limpio se queda adentro. En un solo día, este sistema procesa cientos de toneladas de mezcla.
Es un proceso increíblemente intenso, porque la solución tiene que quedar perfectamente limpia para volver a bajar y lubricar la broca a gran profundidad. Ahora hablemos del principal conflicto y la peor pesadilla de cualquier perforador: la detención del proceso. Si el sistema de limpieza se detiene aunque sea 30 minutos, las piedras dentro del pozo empiezan a caer y simplemente atrapan la columna de perforación. A esto se le llama atascamiento. Para sacar ese fierro atrapado, a veces hay que gastar millones de euros o directamente abandonar el pozo y empezar todo desde cero. Por eso estos equipos trabajan sin parar para almorzar o dormir 24 horas al día. Estamos en un lugar donde cada segundo de vibración ahorra miles de billetes en el bolsillo del dueño. Es un trabajo muy sucio, ruidoso, pero tecnológicamente refinado, donde el metal y la química salvan al proyecto de la ruina financiera. ¿Cómo funciona una torre de perforación o la limpieza del lodo de perforación? En pocas palabras, estás viendo la batalla real del ser humano contra las entrañas del planeta en tiempo real. Es una operación tecnológica con un costo altísimo por cualquier mínimo fallo. Continuamos nuestro recorrido, porque el lodo limpio ya está listo para volver a las profundidades oscuras, donde le espera un verdadero infierno. Otra cosa que realmente me impactó es lo lento que puede ser el proceso de perforación. En las películas parece que un pozo es perforar y listo. En realidad, atravesar 1 kilómetro puede llevar semanas. Si la roca es dura, la broca a veces avanza solo unos pocos metros por hora. Y luego hay que parar todo, sacar varios kilómetros de tubería hacia arriba, cambiar la broca y volver a bajar todo. Eso lleva muchas horas. Y todo ese tiempo la torre cuesta una fortuna. El alquiler de una gran torre de perforación puede costar cientos de miles de euros al día. Cuando el pozo se hace más profundo, sus paredes necesitan refuerzo. Se bajan tuberías de acero de gran diámetro, y el espacio entre la tubería y la roca se rellena con cemento. De lo contrario, la presión de las rocas simplemente aplastaría el pozo. Básicamente, bajo tierra están construyendo una estructura de múltiples capas de acero y concreto, solo que vertical y a varios kilómetros de profundidad. El momento más peligroso es cuando la broca llega al yacimiento de gas. Aquí todos se mueven especialmente rápido, pero sin pánico. Si los cálculos de presión fallan, puede haber una erupción. Gas y líquidos salen disparados hacia arriba con fuerza brutal. Por eso en las plataformas de perforación hay enormes sistemas de prevención de reventones, válvulas metálicas que pesan decenas de toneladas. Pueden cerrar el pozo en un instante. Me muestran esta estructura y parece sacada de una película sobre un desastre industrial. En medio del mar se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas, más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua. Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas. Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería. En medio del mar se levanta una enorme estructura de acero.
Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa, que ocurre en las profundidades bajo el agua: el taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico, y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema: toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes, y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente, a velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado: el cementerio de plataformas petroleras. Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final. Aquí, en tierra firme, comienza el acto final:
el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor y un crujido brutal, destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero que se recicla de una sola plataforma grande puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles. Bajo el océano Ártico, yace el 13% de las reservas petroleras sin explotar del mundo, 90.000 millones de barriles. El problema es que sobre ellas hay de 1 a 4 kilómetros de hielo, temperaturas de menos 50 grados Celsius y ausencia total de infraestructura en cientos de kilómetros. Llegar a ese petróleo es técnicamente posible, pero tan costoso que la mayoría de las petroleras miran los mapas del Ártico y los guardan en silencio. Los que se atreven son contados. Y yo estoy justo donde esto sucede. Empiezo por lo más importante. ¿Por qué es tan raro y peligroso? Bajo los casquetes árticos puede haber grandes cantidades de petróleo,
Pero acceder significa trabajar donde la temperatura cae a decenas de grados bajo cero. El hielo de kilómetros de espesor presiona las estructuras y cualquier accidente se vuelve catástrofe ecológica. Perforar bajo el hielo no es solo hacer un agujero y bombear. Es ingeniería compleja, con plataformas especiales, sistemas submarinos y monitoreo constante. Al llegar a la plataforma, lo primero que impacta es la escala. Torres enormes, tuberías, tanques, grúas, todo soporta toneladas de carga, en condiciones donde un error sale carísimo. El proceso arranca con exploración. Estudios sísmicos dan idea de la formación. Luego viene la perforación vertical o inclinada a través del hielo y rocas hasta el yacimiento. La columna puede alcanzar cientos de metros y las herramientas trabajan bajo presión de cientos de bares. El control de presión es decisivo para evitar derrames. Luego viene la preparación para extraer. Según el yacimiento, se usa surgencia natural, bombas mecánicas, electrobombas sumergibles, gas lift u otros métodos de levantamiento. Cada uno tiene requisitos técnicos y costos distintos. Equipos árticos cuestan varias veces más que los convencionales. Solo unas pocas empresas poseen la tecnología y recursos para estos proyectos. Los riesgos no son solo técnicos. El entorno es frágil. Un derrame bajo el hielo es difícil de contener y la recuperación toma años. Los accidentes en mares fríos tienen consecuencias a largo plazo. Por eso la regulación, seguros y preparación de rescate son más estrictos que en otras partes. Esto eleva el costo y vuelve el proyecto políticamente sensible. Veo gente con trajes pesados revisando válvulas y sensores. Cada paso queda registrado. Cada metro de tubería tiene su historia. Para el espectador de YouTube, parece un reportaje de aventuras. Pero detrás hay ingenieros trabajando con precisión milimétrica. Me gusta explicar lo simple. Perforar es meter un tubo muy largo bajo tierra, pero ese tubo debe aguantar la presión del hielo y funcionar sin parar. Y cuando digo sin parar, hablo en serio. Aquí la maquinaria opera 24/7 y cualquier paro significa riesgo de congelamiento, fallas y pérdidas millonarias. Por eso la perforación ártica es un juego al límite, donde se cruzan ingeniería, dinero y política, y donde un error puede convertirse en historia que se recuerde por mucho tiempo. Lo primero que no mencionan los folletos publicitarios de las petroleras es el hielo en movimiento. El hielo ártico deriva, y la presión sobre cualquier estructura en su camino puede alcanzar entre 200 y 500 toneladas por metro lineal. No es metáfora, es una carga real bajo la cual el acero de las plataformas convencionales se dobla como cartón. Por eso, las plataformas árticas se construyen con cascos cónicos. El hielo sube por el cono, se eleva y se rompe por su propio peso, en lugar de empujar horizontalmente. Suena elegante, pero ejecutarlo en acero de 50 a 70 milímetros, de espesor a temperaturas donde el metal se vuelve quebradizo, es un desafío de ingeniería que tomó décadas resolver. La ventana para trabajos activos en la plataforma ártica va de 8 a 4 semanas al año según la latitud. El resto es invierno. El hielo vuelve cualquier suministro o intervención imposible o tan caro que es mejor esperar. Esto significa que en esos 2 o 3 meses de verano hay que llevar todo: repuestos, combustible, comida, personal, equipo para mantenimiento. La cadena logística arranca 9 o 10 meses antes. Un viaje de rompehielos con carga cuesta entre 2 y 5 millones de dólares solo en combustible y servicios. Si olvidaste algo o pediste lo equivocado, la próxima oportunidad es en un año. El petróleo extraído tiene que llegar a algún lado. En yacimientos terrestres, como Alaska, se transporta por oleoductos.
Pero tender un ducto sobre permafrost es todo un desafío. El petróleo caliente derrite el suelo congelado, que se hunde de forma desigual y en pocos años revienta donde menos lo esperas. Por eso el ducto se sostiene sobre soportes de 1 a 2 metros de altura, para que el calor del crudo no toque el suelo. El oleoducto de Alaska, de 800 kilómetros, está construido así. Pura ingeniería. En yacimientos offshore, donde tender un ducto es imposible o carísimo, el petróleo se carga directamente de la plataforma a buques tanque clase hielo, mediante mangueras submarinas. Clase hielo no es solo una etiqueta. Es acero de 25 a 40 milímetros de espesor, proa reforzada y motores de 3 a 50 megavatios que le permiten al barco atravesar hielo de hasta 2 metros de grosor. El personal trabaja turnos rotativos, 2 semanas completas en la plataforma, 2 semanas en casa con su familia. El transporte es únicamente en helicóptero. Un vuelo desde la base costera, con distancias de 150 a 300 kilómetros sobre mar Ártico, no sigue horario fijo. Es un intento cauteloso que depende del clima. La ventana para volar se abre y cierra varias veces al día, según las condiciones. La gente espera horas, a veces días enteros. Si alguien sufre emergencia médica grave, la evacuación no toma 20 minutos como en ciudad, sino de 4 a 8 horas mínimo. Por eso el módulo médico está equipado como quirófano completo. Termino el recorrido sintiendo haber visto algo verdaderamente único, no por hermoso, sino por complejo, costoso y peligroso. Precisamente eso hace tan fascinante el tema extracción de petróleo bajo hielo ártico. Aquí cada metro de tubería y cada válvula tienen importancia vital. Esta fábrica se bebe tanto petróleo en un solo día que le alcanzaría a un país entero. Y no estoy exagerando. Mientras unos le echan al tanque unos cuantos litros de gasolina y ponen mala cara con el precio de la bomba, este gigante se traga cada día millones de barriles de crudo. Esas cantidades cuesta hasta imaginarlas. Si echaras todo ese petróleo en camiones cisterna normales, la fila se estiraría cientos de kilómetros. Y lo más curioso es que, a la salida de ese líquido negro y apestoso, nacen la gasolina, el diésel, el queroseno de avión, los aceites, el plástico, las telas sintéticas y otras cientos de cosas sin las cuales el mundo moderno se pararía en seco. Lo que tienes delante es la refinería de petróleo más grande del mundo. De lejos, parece más una ciudad aparte que una planta industrial. Tiene sus propias carreteras, su propio cuerpo de bomberos, su propia central eléctrica, miles de trabajadores y semejante cantidad de tuberías que hasta la persona que diseñó los laberintos pediría un mapa. La superficie del complejo se mide en decenas de kilómetros cuadrados. Cuando lo miras desde el aire, parece que alguien volcó un mecano de metal en mitad del desierto y luego se olvidó de parar. Las tuberías se pierden en el horizonte, tanques del tamaño de edificios de varios pisos puestos en fila, y por encima de todo se alzan las columnas, los reactores y las antorchas. El petróleo llega aquí sin parar. Una parte por oleoductos, otra en buques cisterna a través de la terminal marítima. Un solo barco de esos puede cargar cientos de miles de toneladas de crudo. Cuando se acerca al muelle, empieza la descarga. Bombas potentísimas trasiegan el petróleo a los tanques. Visto de lejos parece que no pasa nada especial. En realidad, cada segundo, miles de litros corren por las tuberías. En los tanques, al petróleo lo examinan. Cada yacimiento da una mezcla un poco distinta. En unos hay más azufre, en otros fracciones más ligeras, en otros componentes pesados. Los ingenieros tienen que saber con exactitud qué les ha llegado. Si no, una planta enorme que vale decenas de miles de millones de dólares puede empezar a trabajar peor.
Antes de meter el petróleo en las columnas, de cada lote sacan una muestra y la mandan al laboratorio. Allí miden la densidad, el contenido de azufre, de agua, de sales, la viscosidad y a qué temperatura se empieza a hervir. Para eso usan aparatos como espectrómetros y cromatógrafos. Enseguida revelan qué ha llegado a la planta y con qué tocará lidiar. Si la mezcla no es la que debería, los técnicos cambian el modo de procesado antes de que el crudo siga adelante. Tras el análisis, la materia prima va al corazón de la planta, las columnas de destilación. Aquí arranca la etapa más importante de todo el proceso. De lejos, las columnas parecen rascacielos gigantes de metal. Algunas llegan a más de 100 metros de alto. A sus pies, una persona se ve como una hormiga junto a una torre de agua. El petróleo entra en unos hornos especiales, donde lo calientan a más de 350 grados Celsius. Después, la mezcla caliente entra en la columna, y a partir de ahí, manda la física. Cada componente del petróleo hierve a una temperatura distinta. Los más pesados se quedan abajo, los más ligeros suben. Dentro de la columna ocurre una auténtica separación de ese enorme cóctel químico en sus partes sueltas. En la parte de abajo se quedan las fracciones más pesadas. De ellas saldrá luego el betún y otros productos espesos. Un poco más arriba se recoge el diésel, más arriba todavía el queroseno de avión. En los niveles altos se juntan los componentes de la gasolina y los gases. Suena de lo más sencillo. Calentaste, separaste, listo. Pero si fuera tan fácil, las refinerías no costarían decenas de miles de millones de dólares. El problema es que esas fracciones todavía no tienen la calidad suficiente. Por eso pasan por toda una cadena de instalaciones extra. Mira, por ejemplo, la unidad de craqueo catalítico. Aquí las moléculas grandes literalmente se rompen en pedazos más pequeños. Simplificándolo mucho, los ingenieros agarran los componentes pesados y los convierten en combustible más valioso. En la práctica, la planta aprendió a sacar más gasolina de la misma cantidad de petróleo. Bonito, ¿verdad? Al lado trabajan las unidades de desulfuración. Antes la gente quemaba sin más combustible cargado de impurezas y se preguntaba por qué el aire de alrededor empezaba a parecer un experimento de química de esos para alumnos especialmente atrevidos. Las normas de hoy son mucho más estrictas. Por eso el azufre se retira antes de que el combustible llegue al consumidor. Impresiona también el sistema de seguridad. Por todas partes ves sensores, cámaras, válvulas automáticas y sistemas de monitoreo. En una planta así, hasta una fuga pequeña puede convertirse rápido en una catástrofe. Por eso aquí hay centros de control trabajando las 24 horas. En pantallas enormes, los operadores ven la temperatura, la presión y los caudales en miles de puntos a la vez. Cualquier desviación se detecta al instante. Y encima tiene su propio cuerpo de bomberos, con una escala tal que muchos parques de bomberos de ciudad se ven modestos al lado. Los bomberos se entrenan a menudo en polígonos especiales, donde ensayan escenarios de accidentes. Lo curioso es que buena parte de la energía para mover el complejo se produce dentro de sus propios terrenos. La planta es tan tragona que consume electricidad como una gran ciudad. Por eso aquí funcionan sus propias instalaciones de energía. Cada día salen de aquí miles de toneladas de producto terminado. Una parte va a las gasolineras, otra a la aviación, otra se convierte en materia prima para la industria química. Cuando alguien compra una botella de plástico, una chaqueta sintética o un neumático nuevo para el coche, muy a menudo su historia empezó justo en lugares como este. Toda esta megalópolis de metal existe para una sola cosa: convertir un líquido negro y espeso en productos sin los cuales la humanidad todavía no ha aprendido a vivir. Sí, el mundo va pasando poco a poco a nuevas fuentes de energía. Sí, los coches eléctricos se vuelven más populares, pero por ahora son justo estas plantas las que siguen siendo de los objetos más importantes del planeta. La refinería más grande del mundo es el complejo de la ciudad de Jamnagar, en la India. Esta planta procesa más de 1.200.000 barriles de petróleo al día. Esos son alrededor de 190 millones de litros de crudo cada día. El complejo ocupa cerca de 7.500 acres de terreno, más de 30 kilómetros cuadrados. Por superficie, es más grande que muchas ciudades. Esta sola planta cubre más del 30% de todos los derivados del petróleo que consume la India.
Una parte del petróleo que llega aquí es tan pesada y sucia que algunas refinerías ni quieren meterse con ella. Pero es justo en eso donde los dueños ganan más. Compran materia prima más barata y luego, con instalaciones complejas, la convierten en gasolina, diésel y combustible de avión. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más hoy? ¿Y te dieron ganas de visitar la India? Imagina un tubo del grosor de tu brazo, tirado en el fondo del océano, a 300 metros de profundidad, en total oscuridad. Durante 20 años, por dentro corrió petróleo. Y ahora hay que sacarlo, cortarlo y limpiarlo hasta que no quede ni una molécula de veneno. Solo menos de 20 fábricas en el mundo saben hacer esto. Estoy en una de ellas. Aquí cortan acero a 20.000 grados, lavan tubos con ácido, y los trabajadores usan trajes que parecen de astronauta. Es uno de los trabajos más peligrosos de la industria, y ahora vas a ver por qué. Un oleoducto marino es un túnel de acero de hasta 1 metro de diámetro, tendido en el fondo del océano, a 200, 300, a veces 500 metros de profundidad. Por dentro fluyó petróleo, gas, líquidos químicos. Su longitud puede ir de 10 a 40 kilómetros. Algunos llevaban 20 años en el mar, otros 30. Cuando envejecen hay que retirarlos. Pero sacar algo así del fondo no es como pescar. Requiere meses de preparación. Buzos descienden al fondo, fotografían el tubo, lo miden, revisan su estado. Luego los ingenieros deciden en qué longitudes cortarlo. Los tramos van de 50, 70 hasta 100 metros. Cada pedazo pesa entre 20 y 40 toneladas. Para que te hagas una idea, es el peso de 10 coches en un solo trozo de tubo. Cuando sacan un tramo del mar, parece sacado de una película de terror. Por dentro, agua de mar, sedimento espeso, restos de petróleo y productos químicos que se descompusieron durante años. Esa mezcla es tóxica, inflamable, explosiva. Y con eso hay que trabajar casi con las manos desnudas. Bueno, casi. La limpieza empieza en un tanque enorme, una especie de bañera especial, donde meten el tubo. El agua se calienta a 60, 70 grados. El agua caliente disuelve la suciedad, el sedimento viejo, todo lo que se fue pegando durante 20 años. El tubo se queda ahí varios días. Los operarios lo van girando, cambian el agua. Es como remojar una sartén con restos quemados, solo que la sartén pesa 30 toneladas y está llena de veneno. Y ahora viene la parte que pone la piel de gallina, la limpieza mecánica. Pero antes de que alguien se meta dentro del tubo, ventilación. Ventiladores potentes bombean aire durante varios días para expulsar los gases tóxicos. Después, sensores miden el nivel de oxígeno y la concentración de gases. Todo tiene que ser seguro. Cuando dan luz verde, meten cepillos mecánicos dentro del tubo. Es un cabezal giratorio con cerdas de alambre que gira a 10.000 revoluciones por minuto. Imagina un cepillo de dientes gigante que raspa la corrosión, el lodo y la suciedad seca de las paredes internas. Las virutas, las limaduras de metal, toda esa porquería sale expulsada hacia un contenedor. Suena como una amoladora dentro de un espacio cerrado. Después viene la limpieza hidroabrasiva. Agua a una presión de 800, 1000 megapascales, golpea la superficie interior del tubo. Para que entiendas, esa presión puede romper hormigón armado. Los operarios con trajes de protección se colocan junto a la bomba, que puede causarte una lesión sin tocarla,
solo con el rebote del chorro. El agua destruye la suciedad insoluble, los restos de recubrimiento epoxi, todo lo que se pegó a las paredes. Pero espera, esto no ha terminado. Si el oleoducto tenía un recubrimiento interno de resina epoxi para proteger contra la corrosión, también hay que quitarlo. Y ahí entra el chorro de arena. El tubo se coloca en una cámara especial, donde arena fina o microesferas de vidrio vuelan a 150 metros por segundo, más rápido que el sonido. Arrancan el recubrimiento capa por capa. Los trabajadores en esta nave usan trajes que parecen de verdad trajes espaciales. El ruido es como el de un motor a reacción. Solo se comunican por radio. La limpieza abrasiva puede durar horas, y en tubos grandes, días enteros. Cuando la limpieza termina, el tubo pasa por un escáner de rayos X. Revisan la profundidad de la corrosión en las paredes. Si la corrosión es demasiado profunda, el tubo va a desecho. Si pasa la norma, está listo para el siguiente paso. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. El corte. Los oleoductos marinos tienen paredes de entre 9 y 15 milímetros de grosor. Es acero que pasó 20 años en agua salada. Se volvió frágil, pero sigue siendo resistente. Cortarlo es un riesgo. Si la sierra se atasca, la presión puede reventar el tubo. Una chispa cerca de restos de gas y hay explosión. El primer método es el corte manual con oxígeno. El operario sostiene un soplete con mezcla de oxígeno y acetileno. La temperatura de la llama, 3000 grados Celsius. Imagina, estás ahí parado, sosteniendo algo más caliente que la lava, cortando acero que puede agrietarse en cualquier segundo. Un error, quemadura, herida o algo peor. Si tienes un trabajo donde te sientas en un escritorio, escribe en los comentarios "gracias" y suscríbete. El segundo método es el corte por plasma. La antorcha de plasma genera un arco eléctrico a 20.000 grados Celsius. 20.000. Para comparar, la superficie del Sol tiene 6.000. La antorcha corta el acero, como un cuchillo caliente, a través de mantequilla. Los operarios se mantienen a distancia y lo dirigen con un manipulador hidráulico. Las chispas vuelan en todas direcciones, como fuegos artificiales. Bonito. Mortalmente peligroso. El momento más terrorífico es cuando la antorcha se acerca a las soldaduras. En esos puntos, el acero es más frágil, quedan tensiones de la soldadura original. La gente mantiene varios metros de distancia, porque si algo sale mal, los fragmentos de metal salen disparados a velocidad de bala. El tiempo de corte depende del diámetro. Un tubo de medio metro de diámetro, 2 o 3 horas. 2 metros de diámetro, ya son varios días, porque solo un puñado de especialistas en el mundo trabaja con esas dimensiones. Después del corte, sacan el trozo con una grúa. El peso puede llegar a 50 toneladas. El borde cortado está afilado como una navaja. Quemado, todavía caliente a unos 100 grados. Manipuladores especiales lo levantan con cuidado para que no golpee otro equipo. Luego los trozos van al almacén. Algunos se funden en hornos para hacer acero nuevo. Otros, si su estado lo permite, se reconvierten en tubos nuevos para otros proyectos. ¿Por qué menos de 20 fábricas en el planeta hacen esto? El equipo cuesta millones. Sistemas hidroabrasivos, antorchas de plasma, equipos de seguridad. Ninguna fábrica común puede permitírselo. Los trabajadores son especialistas formados durante años y en el mundo hay muy pocos. Limpiar y cortar un solo tramo de tubo de 1 metro de diámetro y 50 metros de largo cuesta entre 10 y 50.000 euros. Y lo más importante, el peligro. Un accidente y cierran la fábrica. Para siempre. Y aún así, estas personas bajan cada día al taller, se ponen sus trajes espaciales,
toman la antorcha de plasma y cortan lo que alguna vez estuvo en el fondo del océano. Porque alguien tiene que hacerlo. Suscríbete si quieres ver cómo trabajan las profesiones más peligrosas del planeta. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos: Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá. Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes. Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares. Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo. Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables. Para
Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente, y en pocos minutos, el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad. Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado. Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno, combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea. Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre. Y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina. Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o adsorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo.
Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio.